paralela, que no es un tipo nuevo de especiación, es un fenómeno que podría repetirse, por favor, en circunstancias semejantes, podría ser un buen escenario y un buen argumento para la especiación simpátrica, porque tendríamos como múltiples experimentos del mismo fenómeno en los mismos organismos muy relacionados. Empezamos la clase ya, aviso. Entonces, lo que queremos plantear como hipótesis alternativa, por supuesto, es que la presencia de dos especies, aisladas, parcialmente aisladas relativamente en una misma área, repetida en otra área, podría ser el producto de una especiación clásica, alopátrida, es decir, diferenciación en áreas aisladas por barreras geográficas, que luego por migración se superponen las especies. Esa sería la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Y también otra variante de la misma hipótesis es lo que a veces se llama microalopatría. Es decir, que hoy encontremos dos especies aisladas en un lago, por ejemplo, y que ese fenómeno se repita, no excluye por sí mismo la observación de las especies y su coexistencia, que no haya habido alopatría dentro de cada región. Recordemos que una barrera geográfica es una barrera física, que es un impedimento a la migración para la especie en cuestión. ¿De acuerdo? Si nosotros este charco lo podemos saltar de una, pero internamente hay una barrera para estos organismos, entonces es una especie geográfica, microgeográfica, si quieren. Muy bien. Uno de los primeros casos posibles de especiación paralela, de fenómeno de repetición de formas biológicas que serían especies incipientes en áreas repetidas, generalmente en lagos, es el de este pececito de 3 espinas, Gasterosteus, que además ha sido un organismo modelo para muchos estudios de distinto tipo, por ejemplo de comportamiento. Muy bien, ¿cuál es el tema? Es que en muchos lagos, sobre todo en el norte de Norteamérica, Canadá, encontramos estas dos morfologías, una forma béntica o de fondo y una forma lignética en los mismos lagos. Se repiten estas dos morfologías en distintas regiones geográficas. Entonces, podría ser un caso que podría ser estudiado para ver si representa especiación paralela. Es decir, que una forma ancestral podría haberse diferenciado en cada uno de esos lagos hacia los mismos morfotipos, porque las oportunidades ecológicas son, grosso modo, comparables. Esa es la hipótesis de especiación paralela, que implica además especiación simpátrica. Esa es la motivación del estudio. Bueno, entonces tenemos dos especies adaptadas a distintos ambientes. Se repiten las morfologías, en parte porque están asociadas a formas de vida, formas de alimentación en particular, y en general formas de vincularse con el ambiente. Y sabemos que muchos de estos lagos son lagos postglaciares, es decir, lagos que son las trazas de la última glaciación. También sabemos que la especie tiene un origen marino costero, de modo que pensamos que los lagos se formaron hace los últimos 15.000 años aproximadamente, y que hay un evento de colonización desde el mar permitiendo esta diferenciación. Y cada lago efectivamente es una o dos, si quieren ver las especies, poblaciones aisladas. Hay elemento reproductivo en la naturaleza, hay pocos cruzamientos, pero se pueden formar híbridos en el laboratorio y estudiar sus características, etc. Ahora bien, hay bastante evidencia ahora de que esto podría representar dos eventos de colonización de esos lagos, ambos desde el origen marino de la especie, o sea que lo más probable es que no sea un caso de especiación simpátrica y paralela, sino de coexistencia de dos formas que tienen orígenes independientes y que han llegado a colonizar exitosamente estos lagos. Quiere decir que, volviendo a los esquemas anteriores, en lugar de ser un caso de especiación paralela in situ en cada lago, posiblemente sea, por la evidencia que tenemos ahora, especiación de tipo alopátrida con colonización repetida de estos dos ambientes. ¿Cómo les parece que podemos poner a prueba estas dos hipótesis sobre el origen de estas formas? ¿Qué tipo de evidencia podríamos buscar para decidir? Porque es una afirmación
más o menos gratuita, ¿no? Lo que acabo de decir, esto es una síntesis que nos dice de dónde sale esa evidencia. ¿Qué tipo de evidencia podríamos obtener para intentar decidir si se trata de una asociación simpátrida y repetida o de un evento de colonización o dos eventos de colonización? ¿Podría comparar, o sea, ver si en realidad las poblaciones de un lago están más emparentadas con las del otro lago que entre ellos? Ahí está. La clave, como en muchas cosas de evolución, es el parentesco. Nosotros no podemos ver los eventos de colonización, pero podemos intentar inferirlos a partir de comparaciones genéticas. Lo que acá plantea el compañero es un análisis básicamente filogenético. ¿Sí? Es decir, que creo que tengo esquematizado por aquí. Esta sería la filogenia esperada o el parentesco esperado si hubiera especiación simpátrica. Que dentro de cada lago, el lago A, o el área A y el área B, tenemos las formas repetidas que están emparentadas entre sí, preferentemente o a exclusión de otras formas. ¿Sí? Esta filogenia no demuestra, estrictamente no demuestra que haya habido especiación paralela, porque no nos dice quién se diferenció dónde, pero es compatible con la hipótesis. ¿Sí? Y la filogenia compatible con la hipótesis de colonización sería, ¿cómo tendría que ser que eso los parentescos? Vamos a repetir acá el esquema y ver qué tendría que cambiar. Primero B. Vale, vamos a hacer el dibujito que es más sencillo. La forma alargada tendría que ser pariente de la forma alargada, dependiente del lago, y la forma que está representada como más es decir, cada forma tiene un origen único y luego coloniza distintos lagos. Bueno, cuando las especies, las unidades son monofiléticas, esto es un simple análisis filogenético. 1, 2, 3, 5 genes podrían ser usados para abordar el problema. Este problema podría ser un problema de fin de curso, típico de un problema biológico, con un componente geográfico, como suele ser algunos de nuestros, que no todos, con pasible de ser analizado por aproximación filogenética. ¿De acuerdo? Hay dos filogenias posibles que son compatibles, cada una más fácilmente con un escenario. Si no tenemos monofilia, entonces se trata de inferir a partir de la distribución de la variación genética más en general estos parentescos. ¿Sí? Si no hay monofilia, entonces es una cuestión de grado, ¿no? Que no es una filogenia de genes compatible con la filogenia de especies, sino inferir poblacionalmente el reparto de la variación si es más o menos compatible con un escenario de divergencia de uno u otro tipo. Quiere decir que esto es un caso extremo, si quieren, de un panorama más general, donde lo que queremos saber es, en la divergencia de las especies, vamos a representar así, estamos, en lugar de poner líneas, asumiendo monofilia de cada unidad, ponemos como poblaciones, dentro de las cuales se reparte la variación genética. ¿Sí? El esquema obviamente es muy semejante, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí los genes que transitan a la larga historia de las poblaciones pueden terminar distribuidos en su variación de una manera más rica, más variable que la simple monofilia de cada unidad de análisis, ¿cierto? Entonces, bueno, el problema es semejante, pero acá queremos tener un marco más genético poblacional y no simplemente filogenético. Bueno, entonces, estas ideas, tal vez a diferencia de lo que sucedía en la época de Mayr, en que las únicas evidencias eran geográficas, bueno, morfológicas, claro, pero además geográficas, muy directas, para conocer la geografía del área. Podemos usar herramientas genéticas y otras, por supuesto, para analizar el problema. De hecho, en esta diapositiva de síntesis están implícitas análisis de tipo filogenético o más en general de diferenciación poblacional, análisis de comportamiento y de consecuencias de la reproducción, si hay aislamiento pre y post-sigótico que se pueden hacer en la naturaleza y en el laboratorio. Bueno, hagamos otro, en resumen, el caso de los Gasterosteus es un caso muy interesante, pero posiblemente no sea un buen ejemplo de especiación simpátrica repetida paralela.
El siguiente caso es un caso semejante en el planteo, menos conocido y todavía un candidato razonable a ser un caso de expresión paralela. Estos son caracoles marinos costeros y estas morfologías se repiten en distintos microambientes a lo largo de la costa, en este caso del norte de la península ibérica. Y bueno, tenemos las dos morfologías y están codificadas desde el punto de vista con un código de colores y de formas, las áreas y esas morfologías. Ven que los tipos marcados con símbolos claros están concentrados, son realmente semejantes morfológicamente, independientemente de su procedencia geográfica. Y las formas marcadas en oscuro, son estas, también están concentradas en análisis morfológico, multivariado, en una región diferente de ese espacio abstracto. Quiere decir que las morfologías efectivamente se repiten, no quiere decir que sean exactamente idénticas o indistinguibles de una región a otra del mismo tipo, pero hay una diferenciación verificable desde el punto de vista morfológico. Desde el punto de vista genético, esta es una filogenia mitocondrial. El panorama es un poquito complejo, pero noten lo siguiente: cada una de las regiones tiene tendencia a constituir un grupo monofilético de alelos o de haplotipos mitocondriales. ¿Sí? Esta localidad aquí, por ejemplo, cuenta con su propio elenco de variantes mitocondriales, que es un grupo monofilético. Pero, localmente, las dos morfologías no son monofiléticas recíprocas para la de mitocondriales. El análisis es una filogenia de alelos mitocondriales, pero la situación biológica es de este tipo, digamos así, ¿no? Lo que podemos decir es que si esta filogenia mitocondrial es representativa de la variación genética más general, entonces cada región o cada punto de muestreo es un grupo monofilético, o tiende a serlo. Ven que aquí hay un poquito de polifilia, ¿sí? Hay una tendencia interesante a la segregación geográfica y dentro de cada región hay una segregación morfológica que no se traduce en la monofilia recíproca de las formas morfológicas. ¿Cómo se podría explicar esta ausencia de diferenciación mitocondrial, en este caso, entre estas morfologías en cada zona? ¿Qué podríamos aducir para interpretar eso? ¿Una idea? Recuerden que cada una de estas morfologías es diferencial, cada uno de estos caracoles es distinto morfológicamente. A pesar de que viven casi lado a lado, son diferenciables en su morfología. ¿Cómo pueden ser polifiléticos, incluso en algunos casos indistinguibles, desde el punto de vista mitocondrial? ¿Una explicación biológica? No hay aislamiento reproductivo. ¿Cómo? Que no haya aislamiento. Una posibilidad es que no haya aislamiento reproductivo, que intercambien genes. ¿Alguna otra posibilidad? Hace un mes y medio que estamos en la evolución, es momento de aplicarla. ¿Qué posibilidad tenemos? ¿Cómo puede ser que dos poblaciones? Imaginemos que no sea cierta la hipótesis del compañero, que podría serlo. Imaginemos que estén aisladas. ¿Pueden estar aisladas y compartir genes de esta manera? Como vienen, o sea, son genes que no cambiaron. Genes que no cambiaron. Bueno, ¿qué explicación evolutiva tenemos para eso? ¿Cómo pueden mantenerse esa similitud? Que sean seleccionados, o sea, que sean importantes. Bueno, una posibilidad es que las variantes se mantengan en las dos poblaciones porque son igualmente favorables en ambos ambientes. Otra explicación histórica: imaginemos que sean neutros estos marcadores, como suele asumirse. El tiempo, poco tiempo de divergencia da que no se forman grupos monofiléticos. Es decir, si esta separación es de poco tiempo, todavía puede haber alelos compartidos entre las poblaciones al punto incluso que sean indistinguibles. Una diferenciación reciente puede explicar esta polifilia. Lo mismo vemos aquí entre el verde y rojo, aunque en menor medida, ¿sí? Estas dos poblaciones están separadas geográficamente, se ve en los genes. Ven que hay una concentración de rojo acá y una concentración de verde acá, pero no han llegado a la monofilia recíproca. Todavía hay alelos compartidos, aunque en pequeña medida, entre ambas poblaciones, ¿sí? En este caso, entre ambas regiones geográficas. Internamente, en cada región geográfica se repite el patrón que vimos acá en la caja amarilla, ¿no? Que las dos formas morfológicas no son monofiléticas, ni mucho menos desde el punto de vista mitocondrial. Bueno, entonces, ya tenemos un par de hipótesis que podríamos poner a prueba con evidencia biológica. La del compañero están aisladas, no están aisladas reproductivamente. Bueno, podemos ver en la naturaleza
y o en el laboratorio, si hay aislamiento reproductivo o no, y con eso eficacia. ¿De acuerdo? Y la segunda, si hay aislamiento, bueno, casi inevitablemente tenemos dos opciones. Si este es un marcador neutral y representativo de la divergencia, esa divergencia es muy reciente. Si una selección la que está haciendo lo suyo acá, y este marcador no es representativo, habrá otros que reflejarán la divergencia más reciente o más antigua de las poblaciones. Quiere decir que en la actualidad, como prácticamente no hay límites, excepto los económicos y los de la imaginación, para conseguir marcadores y otras evidencias biológicas, el problema se resuelve. Hay disyuntivos que acá con esta información no podemos resolver. Entonces, se pueden resolver con más información. Etológica, ecológica, genética. A veces un marcador o un corpus no nos da información para poder decidir, por ejemplo, entre selección y neutralidad, y la interpretación queda un poquito ambigua, pero por repetición de más marcadores podemos ver si el primero que teníamos era un caso excepcional o era un reflejo de la divergencia común y silvestre y por tanto asumidamente neutral de los marcadores. En otras palabras, a veces complicar, en el sentido de traer más genes al problema, simplifica o permite ver realmente, decidir mejor cuál es la realidad biológica que tenemos. Bueno, esto es un caso reciente de estudio, este trabajo tiene un par de años, falta mucho para poder decidir si se trata verdaderamente de un caso de especiación paralela y simpátrida o parapátrida, porque hay una pequeña divergencia espacial allí en las poblaciones. Pero es un interesante candidato. Note que este caso es un caso que seguramente se repita como escenario en cualquier zona costera cualquier del mundo. Podríamos tener un grupo estudiando este problema de la especiación paralela aquí en Uruguay, por ejemplo. Bueno, estos españoles se interesaron en el tema y lo hicieron. Bien, acá tenemos una síntesis. Dos tipos morfológicos. Hay una similitud biológica fuerte entre las formas que coinciden geográficamente, independientemente de la morfología, similitud genética mitocondrial, lo que sugiere, aunque todavía no demuestra, un origen local y en paralelo de divergencia. Y bueno, resta ver un poco las cuestiones que se plantearon aquí. Si hay elemento reproductivo, si este gen es representativo de la divergencia de la especie, o es un caso raro, digamos, modelado por la selección. Y también si esta diferenciación morfológica tiene bases genéticas o es simplemente una respuesta plástica del fenotipo al ambiente. Recuerden que el fenotipo tiene seguramente una influencia genética, pero también tiene una influencia ambiental, y es posible que la morfología difiera, en algunos casos, simplemente con una respuesta plástica de un mismo genoma a distintas condiciones ambientales. Eso falta todavía. Está demostrada la divergencia morfológica, pero no está demostrada su base genética. Bueno, la especiación simpátrida y parapátrida de la naturaleza es teóricamente posible, no tiene aquellas dificultades teóricas casi ilevantables que tenía la especiación cromosómica clásica, por ejemplo. Es posible que las poblaciones diverjan genéticamente en presencia de flujo génico. Eso requiere que la selección divergente sea fuerte, suficientemente fuerte para sobrellevar el intercambio genético, el flujo génico, ¿sí? Pero hay realmente pocos casos bien documentados, ¿sí? Hay algunos que son interesantes, creíbles. Todavía falta mucho para poder decir que la exposición simpátrida o parapátrida de tipo ecológica es común en la naturaleza. Podemos decir que es común la divergencia poblacional adaptativa en respuesta a la selección divergente. De allí a que se consagre como especiación sin barreras geográficas, falta bastante para tener muchos casos convincentes de este caso, ¿sí? En realidad, claro, es difícil a priori descartar que no hubo alguna instancia, si tenemos un caso de aislamiento reproductivo, que no hubo alguna instancia previa de aislamiento geográfico, como pasa con los anterosteros, que era un buen candidato hasta que se demostró que en realidad eran seguramente colonistas recientes e independientes de esos lados. Habíamos mencionado esta frase de Felsenstein, que la especiación simpátrida y la especiación sin barrera, más en general, parapátrida y simpátrida, de tipo ecológica, es una lucha entre dos procesos contrapuestos: la selección divergente y la recombinación, el intercambio de genes. Recombinación acá está en el sentido más amplio, ¿no? De que las poblaciones intercambian genes.
no solamente el entrecruzamiento cromosómico, sino todo lo que hace al flujo génico entre poblaciones. El problema es este: tenemos que hacer coincidir una característica que hace a la diferencia ecológica con una característica que hace al aislamiento reproductivo. Si esas tienen bases genéticas distintas, la recombinación entremezcla las preferencias y por tanto dificulta la coherencia entre preferencias reproductivas y divergencia ecológica. A veces la propia divergencia ecológica condiciona la reproducción y por tanto indirectamente están asociadas naturalmente las dos cuestiones y eso facilita el proceso. Lo siguiente que queremos mencionar es que de toda esta discusión hay una cosa importante que va a ser evidente en breve también en el próximo tema, es que hay evidencia creciente de que la selección positiva facilita y suele estar implicada en la formación de las especies. Quiere decir que la especiación positiva dentro de cada forma que se está diferenciando es un factor de aceleración de la eventual incompatibilidad reproductiva entre las formas. No terminamos la clase, terminamos el tema, se había quedado pendiente de esto de la vez pasada, pero vamos a seguir con algo íntimamente vinculado, que son las bases de la especiación. Otro punto de vista, un poquito distinto y complementario al de la discusión que llevamos hasta ahora. Es una especie de error varios, otras perspectivas sobre la especiación. Ahora hemos seguido una lógica o un ordenamiento que es el de Mayer. Actualizando la discusión, claro, pero siguiendo la clasificación de Mayer que distingue primero especiación instantánea de especiación gradual y dentro de la gradual la especiación está clasificada geográficamente: alopatria, parapatria y simpatria. ¿Sí? Naturalmente sabemos mucho más de la especiación, todas ellas, de lo que sabía en la época de Mayer, pero seguimos ese ordenamiento. Ahora vamos a tomar un poco más de libertad y discutir otras cuestiones importantes con cierta independencia del contexto geográfico. Vamos a plantearnos algunas preguntas y discutirlas brevemente con algunos ejemplos y análisis de interés. Una cosa de interés es si existen reglas de la especiación. En realidad tenemos una que es tan regla como puede ser casi cualquier cosa en biología, tiene sus excepciones. Una de las reglas, gústenos o no, es que la especiación con altísima frecuencia es geográfica. Eso es una regla, es la regla de Mayer, si creo. Que estemos todavía luchando para tener un ejemplo inequívoco e incuestionable de especiación parapátrida o simpátrida nos da una idea de que hay un predominio importante entre las especies sexuadas de la representación geográfica. Y ya dijimos varias veces la razón, que cualquier mecanismo de divergencia, si tiene la ayudita de una barrera geográfica, que sea transitoria, es más eficaz todavía. Otra pregunta: ¿hay genes de la especiación? ¿Cuántos genes se requieren para la especiación? Si los hay, ¿en qué sentido son genes de la especiación? ¿Es una clase particular de genes que está implicada? Es una pregunta interesante que hoy podemos empezar a abordar. La otra pregunta: la especie biológica se basa en el aislamiento, pero bien sabemos que el aislamiento no es perfecto. Las mejores especies, las más conocidas, muestran ejemplos de hibridación, de introgresión, de fenómenos distintos. Bueno, la hibridación y la introgresión rompen la ecuación de las especies, destruyen su integridad biológica. Es una pregunta importante. Una pregunta: ¿qué es introgresión? Introgresión es cuando material genético de una especie se cuela y se incorpora al acervo de otra especie. ¿Cuáles son los procesos que median la introgresión? La propia hibridación. ¿Sí? Pero también puede ser por vectores, por virus. Sacando ese caso de vectores, digamos, particulares, la introgresión opera a través de la hibridación, pero tenemos una zona de híbrida, luego vemos, hay algunos genes que pueden incorporarse a una especie proveniendo de otra, y otros pueden quedar filtrados por la barrera reproductiva. Entonces hay introgresión sin que haya un flujo homogéneo en los genes. Son ciertos genes que logran incorporarse a la... Pero queremos saber, cuando hay hibridación e introgresión, si eso es un desastre para la especie o qué sucede. También existen algunas propuestas novedosas de modo de especiación. ¿Sí?
Y un comentario final es sobre un planteo más conceptual de la idea de adaptaciones alternativas. ¿Cuál es el potencial evolutivo de divergencia de las especies? Es una lista de preguntas o de temas que vamos a tocar a vuelo de pájaro en este tema de cierre del tema de la especie y especiación, o del bloque de curso de la especie y la especiación. Bueno, aparte de la regla de Mayr, de la alopatría como fenómeno dominante, tal vez no exclusivo, pero que es exclusivo en biología, una regla conocida y muy importante es la llamada regla de Haldane. Haldane fue uno de los fundadores de la teoría sintética. Note que ya en 1922 Haldane había notado, 1922 es cuando la síntesis estaba apenas empezando a forjarse, la teoría sintética de la evolución. Recuerden que el libro que hoy consideramos representativo así, de la síntesis, que es el de Dobzhansky, es de 1937. Ya había biólogos neodarwinistas sintetizando la genética y la evolución darwiniana, entre otros Haldane, pero también Fisher y otros. Pero es un trabajo bastante pionero. Muy tempranamente, entonces, desde que empezamos a trabajar en genética, Haldane planteó una regla empírica que muestra que cuando la descendencia de dos razas, de dos especies podría ser, ¿sí? Falta un sexo, o ese sexo es raro, o es estéril, ese sexo es, esa regla de Haldane, el heterogamétrico. Los machos en un sistema XY, o las hembras, en el caso de aves, en un sistema ZW. ¿Sí? Bueno, acá hay una pequeña tabla de casos, ¿sí? Donde tenemos organismos en los cuales son los machos los heterogamétricos y otros organismos en los cuales las hembras son heterogamétricos. Los más conocidos de ellos son Drosophila como heterogamétrico entre los insectos y mariposas en el caso de las hembras, y mamíferos y aves en el caso de los vertebrados. Hay otros grupos, pero estos son los más conocidos y estudiados. Bueno, en Drosophila, fíjense, para el caso de esterilidad, 112 de 114 casos conocidos cumplen la regla de Haldane. ¿De acuerdo? Para casos de inviabilidad, o sea, de viabilidad reducida o marcada de uno de los sexos, 13 de 17 casos cumplen la regla de Haldane. En mamíferos, casos de esterilidad, casi invariablemente, cuando es asimétrica la esterilidad, claro, ¿no? Uno de los sexos solo que es estéril, casi invariablemente son los machos, y inviabilidad, ahora tienen muchos ejemplos, pero también coincide con la regla de Haldane. En el caso de los grupos en los cuales son las hembras heterogenéticas, se repite un poco el fenómeno, hay menos cantidad de casos estudiados, pero se repite el mismo fenómeno. Quiere decir que la esterilidad o la inviabilidad temprana, digo temprana porque estamos hablando de especies en las cuales hay reproducción. En la naturaleza o en el laboratorio hay reproducción para que se pueda estudiar el fenómeno, ¿sí? Cuando aparece tempranamente estos tipos de aislamiento reproductivo, por esterilidad o esterilidad o viabilidad reducidas, y eso es asimétrico, no ocurren los dos sexos en forma indistinta, la asimetría está fuertemente sesgada hacia el sexo heterogamétrico. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes plantean un trabajo que dice estas dos especies, no le dicen qué son, hibridan con cierta frecuencia y uno de los sexos es estéril. Ustedes pueden casi apostar, no con certeza total, pero con fuerte convicción, de que el sexo heterogamétrico, sea cual sea la especie, fíjense, sea cual sea el caso, es el que tiene más chance de estar implicado en esa esterilidad o viabilidad reducidas. ¿Y eso por qué? Esa es la gran pregunta. Es una regla empírica. ¿Tenemos alguna evidencia de por qué? Hay varias hipótesis en realidad, hay mucha literatura sobre esto. Una de ellas es la hipótesis de dominancia. Fíjense, tenemos un genoma híbrido. Voy a usar
Pensemos en el caso de una drosófila, yo sé que siempre los gametos son los machos, y tenemos un genoma híbrido formado por dos especies. Esto es un híbrido F1, y acá tenemos una hembra, ¿sí? Y en el caso de un macho, tenemos en lugar de esto, tenemos un X y un, al igual que el mamífero, es un relativamente despreciable Y. Bueno, la idea de esta hipótesis es la siguiente, que tenemos efectos de dominancia. O sea, el problema es que en este cromosoma X hay ciertas características que funcionan mal, se armonizan mal con el genoma de la otra especie, que está en rojo. ¿De acuerdo? Es un efecto dominante que tiene interacciones negativas que causan esterilidad o viabilidad en el genoma rojo. ¿Sí? Ahora, ese efecto dominante está enmascarado. Ese efecto está enmascarado cuando tenemos el sexo homogamético, ¿sí? Porque tenemos dos cromosomas. Entonces, la interacción entre estos dos genes puede hacer que la variante acá, domine y enmascare esas interacciones negativas. En otras palabras, el cromosoma X está siempre expuesto en el macho, en este caso, y puede estar enmascarado por la presencia de un segundo X en la hembra. ¿Sí? No. Bueno, el asunto es así. Acá tenemos un híbrido que, si fuera drosófila, es una hembra. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos todos los cromosomas que están en pares, incluyendo el par sexual, XX. En cambio, en el caso del macho, tenemos que todos los autosomas están en pares, pero hay un solo cromosoma X. Recuerden que el Y es muy pequeño y tiene muy poca correspondencia con los genes del cromosoma X. Desde el punto de vista práctico, tenemos un único cromosoma X. Recuerden, por ejemplo, que en drosófila el número de cromosomas X es muy importante en la regulación génica, al punto tal que en una hembra cada cromosoma expresa en la mitad de la dosis, la mitad de la intensidad que en un macho, que se llama compensación de dosis. Quiere decir que para un genoma, para que funcione, no solamente alcanza con que estén los genes y sean funcionales, sino que la dosis, la expresión génica es importante también. ¿Sí? Quiere decir que la expresión de estos genes, la expresión real y su dosis, su intensidad, es importante para la reproducción. También recuerden que si bien en este curso, por razones prácticas, hablamos mucho de genes individuales, el gen funciona en el concepto del resto del genoma. Quiere decir que si acá hay un gen que supongamos que funciona bien la compensación de dosis en un macho, pero ese único producto posible de ese gen funciona mal en sus interacciones con el resto del genoma autosómico, funciona mal con la presencia de autosomas de la otra especie, que están en rojo, entonces tenemos un problema. Aquí, ¿sí? Para empezar, cada cromosoma expresa en la mitad de su intensidad y puede ser suficiente con la presencia de un cromosoma de cada especie, el rojo, en este caso el X rojo, para que haya un balance armonioso con los productos génicos, con las interacciones génicas con el resto del autosoma. Quiere decir que este X no tiene más remedio que expresar e interactuar con el resto del genoma en un macho, y en cambio aquí hay una coexistencia de dos X de procedencia distinta. Sus interacciones con el resto del genoma, ese híbrido, tienen más chance de ser viables. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé esa incompatibilidad entre la expresión del único cromosoma X y el resto de los autosomas? La probabilidad, bueno, dentro de una especie es baja, ¿no? Pero sabemos, después vamos a dar ejemplos de genes concretos, que la divergencia de estas especies, pensamos que son especies biológicas, pero que hibridan en ciertas condiciones, ¿cierto? O sea que ya en todo el genoma, no solamente en el X, hay divergencia. Ahora estamos buscando una explicación para que en los machos la incompatibilidad generada por la divergencia sea más marcada, aparezca más rápido que en las hembras. Entonces tenemos que pensar en los cromosomas sexuales y en su interacción con el resto del genoma. Esa es la orientación de la pregunta. Quiere decir que en realidad nuestro interés ahora en el X es por una regla empírica de Haldane. Si no, estamos pensando en genes abstractos. La regla de Haldane nos sugiere
poner el ojo en los cromosomas sexuales y en su balance funcional con el resto del genoma. ¿Estamos? Entonces, la pregunta tuya, ¿cuál es la probabilidad? En evolución eso se traduce cuánto tiempo se necesita para que aparezcan estas incompatibilidades. O sea que podemos medir la divergencia general de las especies y ver cuánta divergencia se precisa para que aparezcan este tipo de problemas. ¿Sí? También notemos una cosa, si aparece una incompatibilidad dentro de una especie, podemos ya pensar que va a ser la selección con eso. ¿De acuerdo? Si aparece una variante incompatible, no armoniosa con el genoma, dentro de una especie, la selección actuará en su contra. El tema es que cuando dos especies están aisladas, por ejemplo, geográficamente, o simplemente reproductivamente, la incompatibilidad de una variante con el otro genoma de la otra especie es un problema puramente hipotético. No se presenta en la realidad, ¿de acuerdo? De modo que el éxito de una variante dependerá de su propia eficacia en el contexto de la población en la que opera. Punto. Cuando se produce un híbrido, por ejemplo, cuando las especies entran en contacto secundario o en el laboratorio, se manifiesta un problema que tal vez en la naturaleza o fuera de las zonas de contacto no existe simplemente. Se pone de manifiesto una incompatibilidad que no se presentó en el curso de la evolución de esa característica. ¿Recuerdan aquella expresión de Müller, que se llama el modelo de Dobzhansky-Müller a veces, de que el aislamiento reproductivo es la consecuencia de la evolución divergente que ocurre por otras causas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en Drosophila, sobre todo, pero también en otras especies, hay esfuerzos para identificar los factores genéticos asociados a este problema. Ir a buscar dentro de estos cromosomas X dónde están y cuáles son los genes implicados en esta incompatibilidad reproductiva. ¿Sí? Por ejemplo, una forma es tratar de incorporar un cromosoma X, el que da problemas, ¿sí?, por intervención, por cruzamientos asimétricos dirigidos a un genoma puro de la otra especie. Por acá tenemos una selección que es una F1, ¿no? Un cromosoma de cada par proviene de una especie distinta. Pero si hay compatibilidad reproductiva que sea parcial, se puede en el laboratorio forzar cruzamientos dirigidos hasta tener el cromosoma X de la especie A en un genoma que en todo lo demás es puro de la especie B. La manipulación genética, ¿sí?, por cruzamientos dirigidos. Muy bien. Entonces ahí podemos ver si ese cromosoma de una especie en el marco del genoma de otra especie produce esterilidad. O si es solamente el caso cuando tenemos estos F1. Como la genética y la de Drosophila en particular permite muchísimas cosas, también podemos intentar que esa introducción esté limitada a ciertas regiones del cromosoma, pedacito a pedacito, porque los cromosomas X tienen entrecruzamientos, ¿sí? Así que podemos seguir distintos fragmentos y lograr una introducción particular, ya no de todo el cromosoma, sino de ciertas zonas, y ver qué pasa, ver cuáles son los efectos. En algún sentido estamos haciendo, por métodos genéticos, un mapeo de qué regiones realmente del X están asociadas a esta esterilidad o esterilidad parciales. ¿Sí? Una especie de microdisección por métodos puramente genéticos. Y eso está permitido por varias cosas, entre otras que los cromosomas de Drosophila son morfológicamente analizables, tienen un sistema de bandeo natural y permite seguir realmente qué fragmentos están siendo incorporados por cruzamiento de un genoma. Y esos segmentos, los de que resulten de interés, que están ligados a una esterilidad o viabilidad, se pueden secuenciar. Se clonan esas secuencias. Todo esto para decir que partimos de una observación muy general, la de Haldane, a una hipótesis de un efecto del cromosoma X por desbalance de su función en los machos F1, a intentar buscar el o los genes implicados en el problema. Después veremos algunos ejemplos de genes vinculados a eso. Bueno, en principio tenemos un par de cuestiones importantes y noten que esto de la regla de Haldane y la hipótesis del papel importante del cromosoma X en la divergencia temprana y el evento reproductivo temprano de las especies, esto es una regla general, no depende de si la expresión fue alopátrida o fue parapátrida,
nos salimos un poquito de ese marco. Pensamos que en Drosophila la precesión es normalmente alopátrica. Le damos la razón a Maggie. Pero nuestra pregunta ahora va más a la mecánica de la divergencia y la genética de esa divergencia temprana. ¿Sí? La podríamos aplicar igual a cualquier sistema de especies que están divergiendo, siempre que sean sexuadas y de sexo cromosómico. Esto no se aplicaría a especies que no tengan determinación cromosómica del sexo, por lo menos no se prevería de manera tan clara. Bueno, por supuesto que la especiación tiene bases genéticas. Eso, la divergencia evolutiva tiene bases genéticas, eso es evidente en sí. La pregunta es si se puede identificar genes particulares que intervengan, que estén implicados en estos procesos de divergencia temprana que hacen la formación de las especies. Bueno, ahí el ejemplo, hay muchos ejemplos, pero este es uno que elegimos, el gen Odysseus y Drosophila, es parcialmente responsable de esterilidad en machos, o sea que el alelo de una especie, si lo trasladamos por manipulación genética al genoma de otra especie, produce esterilidad. Hay un investigador, Wu, que propone que existen lo que llaman genes de la especiación. ¿Qué serían esos genes de la especiación? Son aquellos involucrados en la adaptación diferencial de las especies. Imaginemos dos especies de Drosophila, Wu, que es un drosofilista, dos especies de Drosophila relativamente cercanas desde el punto de vista filogenético. Es una divergencia reciente. Seguramente hay muchos elementos en común entre el modo de vida y la adaptación de dos especies de Drosophila cualquiera a su medio. Habrá muchas características que no habrán divergido, o no habrán divergido particularmente, entre dos especies cercanas. ¿De acuerdo? Una Drosophila es una Drosophila. Sin embargo, dice Wu, habrá genes que están ligados a características diferenciales de las especies, que son los que hacen a su divergencia temprana y en algún sentido le dan una característica diferencial a las especies. Digamos que sin estos genes las especies serían, en una etapa muy temprana por lo menos, difíciles de distinguir de dos poblaciones cualesquiera. Pero para Wu, algunos genes están implicados a la adaptación diferencial y esos tienen que ver con la divergencia temprana de las especies. Son genes de la especiación. ¿Por qué lo ponemos entre comillas? Porque como veremos, no tienen por qué ser genes distintos de otros. No es una clase separada de genes, sino que simplemente una clasificación operativa. Son aquellos implicados en estas cuestiones. Adaptación diferencial y por lo tanto, está implícito en lo anterior, tienen historias diferentes que los genes neutros. ¿Cómo será la divergencia de genes, entre comillas, de la especiación comparada con genes neutros de las mismas dos especies? Mayor divergencia, porque es una divergencia guiada o impulsada por la selección. Por ejemplo, selección direccional en ambas especies que hace que se acelere el recambio de alelos. Noten además que basta con que una de las especies se diferencie en algo que implica ciertos genes para que haya divergencia adaptativa en esos genes entre las dos especies. Si ocurren ambas, tanto más rápido. Pero con una alcanza. Bueno, acá tenemos un esquema conceptual que dice que si tomamos tres especies, las mismas tres especies, y miramos genes cualesquiera, genes que no están implicados particularmente en las características diferenciales de esas especies, su adaptación diferencial al medio, ¿sí? Podríamos ver que un gen cualquiera, neutral, ¿sí?, que se transmite desde el ancestro hacia las especies descendientes, podría tener distintas características. Por ejemplo, aquí tenemos que la especie 2 es monofilética, ha logrado una homogeneidad genética. Si es neutral, es por azar. Esto se fijó en una variante, o mejor dicho, todas las variantes de la especie son descendientes de un único alelo ancestral que es exclusivo. Monofilia, ¿de acuerdo? Pero esta especie es polifilética, difilética si quieren, y esta también. Es decir que, como son genes neutrales, el azar hará que algunas poblaciones fijen más rápido ciertas variantes y otras se mantengan polifiléticas con respecto a las otras especies. Podríamos encontrar, si estas especies son cercanas, estas circunstancias. Inclusive, si esto es neutral, de repente el gen 1 es monofilético en esta especie, el gen 2 es polifilético en esta especie, o en todas, el gen 3 es monofilético en las 3, y así sucesivamente.
Bueno, eso es típico de la evolución neutral. En cambio, si tenemos eventos de selección direccional positiva, cambio adaptativo, que fija variantes particulares, cada estrellita que hace una variante de esas, entonces tenemos que esos genes que evolucionan por acumulación de, cada tanto, claro, de variantes adaptativas, son genes que mantienen una homogeneidad en la especie mucho más nítida que en los genes neutrales. Cada evento de fijación de una variante es la homogeneidad de la población. La monofilia de todos los descendientes de ese alelo mutante que fue resultó favorable. Y entonces, ¿qué pasa? Es mucho más probable que esos eventos se repitan, incluyendo la ancestría de cada especie, y las especies serán monofiléticas recíprocas, si quieren probablemente puras genéticamente, pero para esos genes y no para que cualquiera. ¿De acuerdo? Podríamos incluso volver mentalmente a aquellos caracoles. Imaginen que la divergencia morfológica es adaptativa, tiene bases genéticas, ¿sí? Tal vez para esos genes, si los hubiera, las formas morfológicas dentro de cada área serían monofiléticas. Pero el ADN mitocondrial, que aparentemente no tiene mucho que ver con esa divergencia morfológica, sigue siendo polifilético. ¿De acuerdo? En ese caso no lo sabemos, pero podría ser algo así, se podría estudiar. Bueno, entonces el caso del gen Odisseus, que elegimos como ejemplo, es porque se ha hecho todo ese trabajo desde la red de Haldane hasta hacer intervención de un cromosoma X entero, hasta hacer microdisecciones de cromosoma por métodos genéticos clásicos, hasta la secuenciación e identificación del gen. Está localizado en el cromosoma X, es un gen con OmeVox, tiene funciones reguladoras, interactúa con el ADN, afecta la expresión génica y es responsable de esterilidad híbrida en especies cercanas. Ya especies muy cercanas manifiestan con cierta frecuencia esterilidad atribuible a este gen. ¿Qué quiere decir este gen? Atribuible a la presencia del alelo de una especie en el concepto de un genoma híbrido o de otra especie. Bueno, acá tenemos el gen que ha sido clonado, secuenciado, ¿sí? Y tenemos la región del gen que ha sido estudiada. Focalizamos en dos regiones. Una que es la región codificante en el sentido clásico del gen, que tiene varios exones que se combinan para formar el producto que traduce, ¿cierto? La parte A. Y la parte B es una región que está cercana en el genoma, menos de 2 kilobases, ahí en el vecindario. Acá tenemos una filogenia de esta región génica y acá tenemos una filogenia de esta región génica. Las vamos a comparar. Bueno, ¿qué vemos aquí? Y prácticamente que cada especie, esto es un grupo externo, ¿sí? Cada especie tiene homogeneidad genética en sus variantes, cada especie es monofilética con respecto a las demás, en los alelos que presentan el gen Odisseus, en su región codificante. No solamente eso, sino que la ancestría de cada especie y el parentesco están fuertemente marcadas por la filogenia de este gen. Noten que si en esta rama hubo eventos de fijación adaptativa, eso representa caracteres derivados, compartidos, que podrían ser detectados para marcar el parentesco de estas dos especies. ¿Sí? La selección direccional positiva deja muy buenas huellas de fijaciones adaptativas para fines filogenéticos. Bueno, entonces tenemos la monofilia de cada especie y además una historia de evolución marcada o pautada por la fijación de alelos que hacen a la homogeneidad actual y también presumimos a la homogeneidad a lo largo de la historia de cada una de las ramas. Muy bien. En cambio, en esta región que es adyacente, tiene el interés que está en el vecindario del genoma, ¿sí? Difiere no tanto en su localización, sino en su función. Tenemos que, bueno, algunas especies también son monofiléticas en estas regiones, ¿sí? Pero otras mantienen polifilia y tienen una variación alélica que podría estar vinculada a ancestro común y a través de él también a otros genes de la especie. Sí. No entendí bien. A y B son segmentos del gen Odisseus o son genes separados. Es de la región génica. El gen propiamente dicho es A. Bien. De hecho, ves que acá está concentrado el análisis
en las regiones codificantes, Sí. en los exones y en la parte que tenemos que también traduciendo. Y B es una región que está al lado, a 2 kilobases, en el mismo cromosoma. ¿Ah? Sí, digamos que son dos partes de la región donde está el gen Odysseus. Una es el gen previamente dicho y la parte codificante, y otra es un fragmento ahí adyacente. ¿Sí? Muy bien, entonces ven la diferencia de filogenética y de variación también de ambas regiones. Esta es una región que está siempre homogeneizada en cada línea por fijación de alelos adaptativos, y entonces típicamente monofilética en cada especie y típicamente con poca variación. ¿Sí? Y esta es una región mucho más variable, pero además que mantiene ramas mucho más profundas, tanto dentro de las especies, algunas que son monofiléticas, como entre especies. ¿Qué fenómeno biológico o genético permite que estas dos regiones tan cercanas tengan historias tan distintas? Historias filogenéticas tan distintas. Un tema preguntón que otros días. Sentí un rumor ahí. ¿Qué necesitamos para que dos regiones tan cercanas puedan tener filogenios distintos? Combinación. Recombinación. La recombinación provee independencia a esas regiones. Lo pensamos en el caso extremo. Si estuvieran cromosomas distintos, obviamente tendrían historias distintas. Si coinciden es porque hay un tronco común que van transcurriendo a lo largo de las mismas especies, pero genéticamente son independientes. ¿Sí? Si estuvieran totalmente ligadas, tendrían la misma historia. Como pasa con todos los genes del genoma mitocondrial. No son historias distintas. Cualquier diferencia en la filogenia es un problema técnico. Una pregunta. Sí. ¿El fragmento tiene alguna función reconocible? O sea, No, no tiene función reconocible. Viste que aprendimos algo, ¿no? Ahora decimos no tiene función reconocible. Hace 15 años la que había dicho no tiene ninguna función, punto. Bueno, puede haber con microRNA, no sabemos, pero no tiene una función tan evidente como esta. ¿Sí? Lo cierto es que, aunque haya función, en esto está claro que hay selección direccional positiva que acelera el ritmo de la evolución y mantiene la monofilia dentro de cada especie. ¿Sí? Y bueno, resulta que, noten que los cambios que ocurren a lo largo de una línea son adaptativos, serán adaptativos si proveen ventajas a los organismos que la poseen en esa misma línea evolutiva. ¿De acuerdo? Y pueden resultar en esterilidad cuando ese mismo gen termina colocado en el genoma híbrido o en el genoma de otra especie. Muy bien, entonces, una cosa importante. Si este segmento cromosómico fuera de un mamífero, como la tasa de recombinación en un mamífero es mucho menor que la de Drosophila, posiblemente 2 kilobases serían insuficientes para la independencia de historia de estas dos regiones. Tal vez tenemos que alejarnos más para encontrar una independencia tan marcada. Tampoco queremos decir que es una independencia completa, pero se ve que es suficiente para que cada región tenga su historia, aunque sea parcialmente autónoma. Recuerden el caso de la codecedogenasa Drosophila, que hay un pico de variación asociado a un cambio aminosídico. Ese pico de variación tiene que ver con la adaptabilidad de los heterocigotas para dos alelos. Bueno, que la variación esté concentrada en torno a ese punto, en torno a unos 100, 200 pares de bases, es posible porque la recombinación le da independencia a las regiones más lejanas, aún dentro del gen en ese caso. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de este gen? Es un gen de la especiación, entre comillas, porque está involucrado en la divergencia rápida y temprana de las especies y genera incompatibilidades reproductivas entre especies, totales o parciales. Desde el punto de vista de su naturaleza, no es un gen especial, exclusivo, orientado a definir las especies. Tiene funciones como tantos otros genes. Es solo particular por su capacidad de cambio adaptativo rápido y las consecuencias reproductivas que eso tiene entre especies. Así que la respuesta de si hay genes en la especiación o no es sí, en el sentido que la especiación parece estar concentrada o estar afectada principalmente, sobre todo en la especiación temprana, por ciertos genes y no por genes cualesquiera. No en el sentido que estos genes no son una clase separada que hace la identidad de las especies, sino que resultan en su evolución común y silvestre en incompatibilidades reproductivas. De vuelta, la principal idea de Maer que la especiación es un proceso normal, microevolutivo,
pero que tiene consecuencias importantes en el aislamiento reproductivo y la acumulación de especies biológicas distintas. Proceso normal, consecuencias particulares, en otras palabras. No es rara la especiación como proceso. Involucra en este caso selección en ciertos genes y no en otros. Muy bien, ¿cuántos genes se necesitan para la especiación? Vamos a empezar por lo más sencillo, por cierto no es lo más común. En algunos casos muy raros o excepcionales, con un solo gen alcanza. Acá conocemos en estos caracoles un gen en el cual una mutación es capaz de cambiar la dexteridad, el giro de la conchilla, y eso genera incompatibilidades reproductivas, es decir, mecánicas, aislamiento mecánico. Aquellos que tienen el gen normal, o la morfología normal, son compatibles y pueden fecundarse de forma cruzada, y si ponemos uno normal y otro con dexteridad cambiada, tenemos problemas. Esto es lo que se declara después del juzgado como incompatibilidad de caracteres. Muy bien, pero este es un caso excepcional, raro. Normalmente, ¿sí? Las especies, aún las más cercanas, tienen divergencia en muchos genes. Bueno, acá hay algunas generalizaciones. La especiación incipiente suele involucrar varios genes, decenas o un centenar de genes. Pero vale la pena notar que esto es una fracción muy pequeña del genoma. Quiere decir que una cosa que podemos descartar o desestimar es la idea de que para que esa especiación tiene que haber una cantidad enorme de cambios involucrando la amplia mayoría o una buena parte del genoma. Eso no es así. Hay algunos genes que llevan la delantera, que comparados con todo el genoma son pocos, aunque puede ser varias decenas o cientos. Y por los casos positivos que conocemos, esos genes que son particularmente importantes, que Bull llamaría genes de la especiación, son genes que tienen divergencia adaptativa por selección direccional divergente en cada especie. O sea, entonces esos genes serían solo los que son monofiléticos. Y eso tiene la tendencia a ser monofiléticos recíprocos y a caracterizar cada especie. Así que serían genes, entre comillas, de la especiación por las consecuencias de su divergencia, y tal vez serían genes de las especies, entre comillas, en el sentido de poder identificarlas, reconocerlas como tales. Vale la pena mencionar un ejemplo de genes que se estudian por estas características. Si hay genes que son importantes en el reconocimiento específico y en la compatibilidad específica, son aquellos que hacen el reconocimiento gamético. ¿Sí? Y bueno, muchos estudios hoy se concentran en encontrar, si quieren con esta lógica, y de vuelta entre comillas, genes de la especiación, en esos que están implicados en el reconocimiento gamético. Una divergencia temprana a ese nivel, adaptativa, tiene buenas probabilidades de generar incompatibilidades, totales o parciales, entre las especies incipientes. ¿Sí? Bueno, acá lo decimos, ¿no? Una pequeña fracción del genoma suele ser decenas o centenares de genes. No significa que el gen Odysseus sea el gen que diferencia estas especies. Es uno y evidentemente muy importante, pero seguramente en esos genomas hay varios más que operan y participan en el proceso. También en algún sentido está implícito eso, porque estos genes típicamente generan problemas no en sí mismos, sino por sus interacciones no bien resueltas o no muy felices con el resto del genoma. O sea que ya está implícito que este gen funciona mal en este genoma y viene en su genoma original por cómo interactúa con algunas otras regiones del genoma. Hay otros genes implicados. ¿De acuerdo? Entonces, las especies plenas cercanas difieren en estos genes, que seguramente serán monofiléticos recíprocos, mientras que mantienen su polifilia en muchos otros genes. Son más tranquilos en su evolución neutral o evolución menos marcada por una divergencia adaptativa, y por lo tanto están mucho más rezagados en su arribo a la monofilia. Vamos a terminar este bloque. Importante que es esta. Volvemos a los cíclidos, que siguen fascinando el desarrollo de la especiación. Y este es un estudio, simplemente es un ejemplo, donde lo que se intenta ver es
el procesamiento alternativo de genes, que obviamente tiene bases genéticas regulatorias, que puede estar detrás de buena parte de la variación fenotípica y que hace el aislamiento reproductivo sexual de las especies. Quiere decir que este es un ejemplo donde es como una llamada de atención que el sustrato genético que hace la divergencia de las especies tenemos que buscarlo en la variación normal de las especies y encontrar allí en ese sustrato común y silvestre, digamos así, aquellas características, regiones cuya divergencia podría generar incompatibilidades. Alelos diferenciales, como el caso del gen Odysseus, divergencia por selección de alelos, diferenciando la evolución, número de copias de genes, regulación de la expresión génica, todas las cosas normales de la genética y su expresión en el organismo son el sustrato de la especiación. En ese sentido, entonces, cuando decimos que hay genes de especiación o un mecanismo particular vinculado, no estamos separando una clase exótica de genes, sino señalando su función o sus consecuencias en un contexto particular de divergencia de especies. Vamos a hacer un corte ahora y completamos. Seguimos con nuestras preguntas o temas de interés. Uno de ellos es ciberhibridación y la integración, que ahora tenemos un poquito mejor. Si rompen la cohesión de las especies, si es la destrucción de la especie biológica, el hecho de que pueda hibridar con otra o pueda incorporar genes de otra. Acá hay dos puntos de vista interesantes sobre el tema. El debut, bueno, los genes de la especiación segregan especies, mientras que en los restantes persiste el flujo génico, por lo menos en la primera fase de la especiación ecológica, o por selección sexual. Cualquiera sea el proceso de divergencia adaptativa, según Wu, que hace a especies en su fase inicial de diferenciación, eso hará que los genes vinculados directamente a esa adaptación diferencial, adaptación ecológica o sexual, por selección natural no sexual, en su estricto, o selección sexual, estarán más diferenciados que otros genes que pueden seguir fluyendo o simplemente mantener su polimorfismo pasivamente en el resto del genoma. Por eso que cuando se interrumpe el flujo génico, los genes no implicados en la divergencia adaptativa pueden mantener la polifilia o la parafilia durante mucho más tiempo que los genes implicados en la adaptación diferencial. Eso es un poco lo que sabemos de cómo operan la deriva genética y la selección direccional positiva, respectivamente. ¿Sí? Peter Grant, esta es persona más conocida por sus estudios de adaptación y selección natural en los pinzones de Darwin, lo mencionamos en ese contexto, dice lo siguiente: imaginemos una especie que por algún mecanismo recibe un influjo de alelos, de genes, de otra especie, por hibridación o por algún otro vector. Bueno, si esos alelos foráneos resultan deleterios, o sea, tienen selección en su contra, la selección se eliminará simplemente. Lo que está diciendo Grant es que
no hay demasiado drama. Si aparecen genes de una especie se cuelan dentro de otra, porque si son desfavorables, será eliminado por selección. Pero, ocasionalmente puede pasar que algún gen que se evoluciona en otra especie resulte no deleterio o neutral, sino incluso favorables en un contexto novedoso. En ese caso, la evolución adaptativa, lejos de verse dificultada por la hibridación y la progresión, se puede ver favorecida. Lo que está diciendo Lagrange es que la introgresión, sea cual sea su vía, es el comienzo del proceso. Destino de esos genes, o sea, los alelos de origen en otra especie, está recién comenzando a dividirse, una vez que se incorporan o están presentes, de alguna manera, en una especie que no es donde la especie de cual se originó. La introgresión, si ustedes quieren, propone por esa selección la que dispone el destino de esas variables. Si son neutrales, bueno, no hay ningún problema. Si son deleterios, serán eliminados, y si son favorables, cosa que será rara pero que puede pasar, puede de hecho favorecer la evolución adaptativa de la especie. Es como si una especie que es semipermeable a las genes de otra especie pueden en un sentido aprovechar la volada de alguna variante que ocasionalmente pueda ser favorable. Naturalmente esto lo ha hecho sin ningún tipo de planificación. La especie no se sienta a planear su grado de evento reproductivo. Y recordemos en la pasada que Templeton en su concepto de cohesión de especie dice que el aislamiento reproductivo no es el único factor de cohesión de las especies. Voy a mencionar una clase de estudios que son los estudios que se dan en zonas híbridas, zonas que en la naturaleza presentan casos de hibridación e introgresión en distinta medida. Hay una muy conocida en Europa, que es la zona de híbrida entre Mus domesticus al oeste y Mus musculus al este. Esta es una zona que corta Europa desde Dinamarca básicamente hasta los Balcanes. Hacia el oeste está Mus domesticus y hacia el este Mus musculus. Para acá tengo un esquemita que plantea la zona híbrida y la zona más típica de cada especie. ¿Qué sucede? Bueno, en primer lugar, hay genes que tienen una distribución, una variación alélica claramente asociada a cada especie. ¿Cómo sería la variación de frecuencia de esos genes? Acá ponemos la frecuencia. Elegimos un marcador con los alelos que son frecuentes en este lado como referencia. Esos genes hacen esto. Y prácticamente están presentes solamente en una especie. Pero hay genes que hacen esto. Y otros, todos, ¿no? Y otros que hacen esto. Muy bien. Entonces fíjense, tenemos algunos genes, los que están en azul, que son bien característicos, los alelos correspondientes son bien característicos de cada especie. De modo que tenemos formas que son básicamente puras de tipo domésticos, formas puras de tipo músculos, y solamente en la zona híbrida y en los híbridos en sentido amplio, F1, F2, F3 rusas, tenemos consistencia de alelos de los dos orígenes. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos genes que están marcados en rojo, que básicamente son genes que son característicos de una especie o de la otra, pero que tienen una introgresión asimétrica. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que la introgresión efectiva, no solamente lo que aparece en un cruzamiento, sino lo que persiste y se propaga, la introgresión efectiva es más fuerte en este sentido que en este. ¿Sí? Esta distribución asimétrica indica que en la zona híbrida hay más probabilidad de que genes de tipo domésticos hagan introgresión en este sentido que en este otro. En otras palabras, alelos de tipo músculos, está en rojo acá, esta es la forma pura de músculos,
no llegan a pasar la zona híbrida. Pero algunos alelos de tipo doméstico sí llegan a pasar un poquito más allá de la zona híbrida. Imaginen que esto después sigue al resto de Europa, ¿sí? Oriental. ¿Sí? Esta asimetría indica que posiblemente que la selección, el éxito de esas apariencias alélicas, sea asimétrica. Los alelos de domésticos están menos seleccionados negativamente de este lado que los de músculos lo están en este lado. Y la entrada está marcada, esto sí es hipotético, alelos que no tienen una segregación fuerte entre especies, que han mantenido polimorfismos y tienen una divergencia solamente moderada, por ejemplo, de frecuencias o algunas clases alélicas particulares entre las especies. Sí. Lo de la simetría no entiendo, ahora no lo puedo ver en la gráfica como los de la especie 2 no se van para la especie 1, no van para la especie 1. Ah, ¿en la gráfica? Sí. Bueno, la gráfica está centrada en la zona híbrida, ¿no? O sea que, y sus alrededores. Hay que ver que esto sigue acá, pegado al piso, ¿sí? O sea que hay formas puras de músculos y formas puras de domésticos. Pero en el entorno de la zona híbrida, la integración no es simétrica. Van más para este lado que para este. Ahora fíjate tú, la hibridación, el F1 es simétrica totalmente, ¿sí? Quiere decir que esta asimetría tiene alguna causa particular, pero no está seguida por otros genes. Una posibilidad es que los genes de este lado, los genes occidentales, les va más o menos bien acá, les va menos peor de este lado que a los genes orientales les va de este lado, donde realmente no hay una filtración más allá de la zona híbrida propiamente dicha. O sea, para el lado que va cayendo ahí, donde se van a dar más los híbridos, por esa zona. Claro, de repente acá tenés individuos que son básicamente puros músculos, pero pueden tener algunos genes, el rojo, que vienen de este lado. Lo que está prohibido para los genes en azul está permitido acá para los genes en rojo, pero no acá. Es asimétrico. O sea, lo que está diciendo es que en la especie 2 tienen de los dos alelos, del rojo y del correspondiente. Claro. Y lo uno es el rojo. Sí, exactamente. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los genes de la especiación? ¿En qué color están los genes de especiación de U en este ejemplo? En azul. ¿Sí? Aquellos genes que... Bueno, acá estamos hablando de la parte de hibridación, ¿no? Pero que realmente hay una forma que es típica de una especie y una forma típica de la otra. Y se ve que a pesar de la hibridación y todo el posible flujo génico, ese flujo génico no se produce. Quiero mencionar, un poco fuera del programa, un trabajo ya muy antiguo de esta zona híbrida, cuyo título vale la pena, sobre todo si lo dejamos en su original en inglés. Un trabajo en Nature que se llamaba, después vamos a sacar el jugo, se llamaba así. Bueno, la parte de ratones en una zona híbrida. Wormy viene de worm, que es gusano. Literalmente si hay ratones agusanados en una zona híbrida. Este es un estudio a lo largo de esta zona, muy sencillo. Básicamente, tomando los individuos, definiendo si son puros de un tipo, puros de otro, F1 retrocruza, caracterizándolos genéticamente en términos de su pertenencia a una forma, la otra, o algunas formas intermedias, métodos genéticos clásicos, y después contando la carga parasitaria intestinal, en este caso, de los ratones. La distribución de la carga parasitaria es así. Bueno, quedamos sin color, pero esto es otra gráfica, ¿cierto? La distribución de la carga parasitaria es así. Los híbridos, bueno, cada ratón tiene su sistema de represión, digamos, del parásito, ¿no? De disponibilidad con esa carga parasitaria. Hay un genoma entonces de tipo músculo con su adaptación a resistencia a parásitos para mitigar ese problema. Hay un genoma de tipo domésticos para mitigar ese problema. Y los híbridos no son ni lo uno ni lo otro. Me acuerdo un poco la idea. Esos genomas híbridos no logran captar las ventajas
del sistema inmunitario antiparásito de una u otra especie. Es lo contrario al vigor híbrido, ¿no? O sea, los híbridos son más fuertes, acá son un desastre parasitario los híbridos. Quiere decir que cualquiera sea la causa de esta divergencia, acá no se conocen, tiene consecuencias negativas en los híbridos, por lo tanto eso es una barrera al flujo de genes, por ejemplo inmunológicos, ¿sí? O antiparasitarios en general, entre una especie y otra. Hay una presión selectiva en contra de la hibridación, también en contra de que genes de una clase se incorporen en el genoma de otra. Bueno, la expresión cromosómica es dura de matar, ¿sí? Una pregunta, ¿eso del vigor híbrido se tiene ese concepto generalmente porque es lo que más se da? O sea, esto de que el híbrido no sea favorecido, ¿es raro o es no. equilibrado entre...? Sí, no tengo una medida estadística, ¿sí? El vigor híbrido es muy conocido porque y es muy conocido en especies domésticas, porque cuando existe productiva, el maíz, cuando existe es muy favorable, ¿no? Ya recordemos que el vigor híbrido en ese caso se usa muchas veces para variedades de la misma especie, sin incompatibilidad reproductiva. ¿Ah? Y a veces es un vigor para ciertas cosas, ¿sí? El caso de la mula es un caso de vigor híbrido para resistencia a los abusos que hacemos de los animales domésticos, pero es estéril, ¿sí? O sea que vigor está orientado a cierta función que nos interesa a nosotros. En la naturaleza no creo que sea muy común el vigor híbrido, pero no me animo a descartarlo de plano porque nunca hice la estadística. Alguien la tiene que tener eso, así que se puede averiguar, ¿no? Cuando hablamos de especies, en general pues sabemos que hay algunos problemas que tienen los híbridos, ¿no? A mí se me metió sí. Lo del híbrido de una misma especie considerando un gen particular. Bueno, yo mencioné el vigor híbrido, así que fui yo que lo traje a colación. Esto es lo contrario, no es lo contrario, ¿no? Los híbridos son deficitarios. Bueno, acá este es un esquema tomado de un trabajo donde se plantea un papel de la especiación cromosómica, del cambio cromosómico en la especiación bastante distinto del clásico. Ya vimos dos versiones del cambio cromosómico, la especiación cromosómica clásica para Pátrida y una variante donde la especiación debe ser geográfica, pero indirectamente la acumulación de cambios cromosómicos puede producir formas terminales aisladas. ¿Sí? Es decir, un caso particular de la divergencia diferencial de las especies, nada muy exótico. Pero bueno, este esquema plantea lo siguiente. Tenemos dos especies, que en este caso son chimpancé y humano, que tienen un conjunto de diferencias, incluyendo varios reordenamientos cromosómicos. Obviamente los característicos de estas especies son muy bien conocidos y se conocen varios cambios, fusiones, fisiones, inversiones, entre ellos. El planteo de estos investigadores es que cuando hay un reordenamiento, por ejemplo en Drosophila, para poner un caso bien conocido, una inversión pericéntrica, en esa zona se bloquea la recombinación. Y la recombinación es intercambio de genes entre cromátidas y es un mediador del flujo génico. Dice que si tenemos híbridos y en la zona reordenada cromosómicamente no hay recombinación, de hecho no hay flujo génico entre las formas cromosómicas. Para que un gen de un lado pase para el otro tiene que ir todo el cromosoma, porque está bloqueada la recombinación, que es lo que vehiculiza el intercambio, ¿sí? A nivel cromosómico. Entonces, la idea es que, la hipótesis, es que los cromosomas reordenados, si existe cualquier tipo de mecanismo de bloqueo o reducción de la recombinación, pueden tener una menor tasa de flujo génico que los cromosomas que son colineares, o que están homosecuenciales entre las especies. Naturalmente, después que las especies se consolidan, sea cual sea el mecanismo, llega a un punto de lograr el mecanismo completo, no lograr un flujo génico en ningún gen. Ni aquel que está en el cromosoma reordenado, ni aquel que está en el cromosoma que se mantiene colineal. Pero la idea es que la interrupción del flujo génico pudo haber sido localizada a los cromosomas reordenados o aquellas partes reordenadas del genoma si el reordenamiento bloquea o reduce la recombinación. Esa es la hipótesis. Y este trabajo fue publicado en Nature, tuvo su atractivo porque creyeron encontrar evidencia en los genomas de chimpancé y humano de ese efecto. Concretamente, acá tenemos la distribución. Esto es lo que nosotros llamamos en nuestras clases DN sobre DS.
O sea, la proporción entre cambios no sinónimos versus cambios sinónimos. Acá está planteado como tasas K de cambio aminosídico y silencioso. Es lo mismo. ¿Sí? Recuerden que la selección direccional positiva resulta en un aumento de la incorporación de cambios aminosídicos o no sinónimos. O sea que esta tasa tiene que aumentar en los casos de que hay más y más fuerza de selección direccional positiva en una o ambas especies. Bueno, una, otra o ambas especies. Bueno, entonces, ¿a qué comparan las tasas de recambio relativo aminosídico, relativo a los cambios silenciosos, en cromosomas colineales y cromosomas reordenados, por regiones del genoma reordenadas? Y ven que hay una mayor dispersión y una mayor cantidad de casos de evolución aminosídica rápida en aquellas regiones, en genes que están ubicados en cromosomas que están reordenados, que tienen ordenamiento distinto entre humano y chimpancé. Entonces, esto parece ser evidencia a favor de una divergencia adaptativa facilitada por los ordenamientos cromosómicos. Esto no implica que sea especiación cromosómica estricta, sino de que un cambio inicial bloquea diferencialmente, facilita el bloqueo diferencial del flujo génico entre especies. También nota que me voy a dejar seguimos. ¿Puedo continuar? O sea, Sí. no me queda muy claro, yo no sé cómo explicarlo, pero tipo, que haya una recombinación, ¿en qué influye que los cambios sean sinónimos o no sinónimos? Bueno, la idea es esta, es que si hay una región que está reordenada, si la hipótesis es correcta, claro, allí hay menos recombinación, o no hay recombinación. Entonces, eso de hecho mantiene que las formas cromosómicas, recuerdo que al final las especies van a tener sus característicos diferenciales, ¿no? Entonces, las formas cromosómicas se mantienen segregadas desde el punto de vista genético. Si de un lado se fija una variante, esa variante no cruza, de hecho, al otro, aunque haya híbridos, no cruza para la otra especie, no hay introgresión. Porque la introgresión implica que, aunque sea ese gen, ese alelo pueda cruzar para el otro lado y incorporarse al genoma no reordenado, vamos a decir así, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto significaría que los reordenamientos son una barrera, aunque sea parcial, del flujo génico, y eso favorecería la divergencia entre las especies en esas regiones, sí, incluyendo la divergencia adaptativa. Sí, está, eso lo entiendo, pero ¿por qué aumenta la cantidad de cambios entre sinónimos? O sea, yo entiendo que se hacen más diferentes porque no intercambian en realidad. O sea que, de hecho, el trabajo dice que tienen que ser más diferentes en general en esas regiones ordenadas. Pero además, si hay un cambio adaptativo, ese cambio adaptativo, o sea, no sinónimo, va a quedar confinado a una de las especies. Si está ubicado en el reordenamiento. O sea que facilita toda la divergencia, incluyendo, no exclusivamente, pero incluyendo la divergencia adaptativa. Porque si esa adaptación, supongamos que sea igualmente buena del otro lado, como no va a pasar, va a quedar circunscrita a una especie. En cambio, en la zona no ordenada, mientras haya hibridación, va a haber cierto flujo génico. Esa es la idea de la hipótesis, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que este estudio pareció encontrar cierta evidencia de un exceso de fijaciones presuntamente adaptativas, una mayor frecuencia en las zonas reordenadas, pero estudios recientes con más genes, estos eran unos 6.000 genes, lo cual es probablemente para poder estudiar 2 genes o 3 por proyecto, son un montón, 6.000 genes. Pero bueno, el genoma humano y el chimpancé tienen bastante más de 6.000 genes. Estudios más completos han mostrado que en realidad esta correlación entre cambio cromosómico y divergencia genética, incluyendo divergencia aminoácidica, no se mantiene. Se ve que esos primeros 6.000 genes que muestran no eran genes cualquiera, no representan realmente la globalidad del genoma. Esto en mamíferos, en humano y chimpancé. Todavía no es un estudio completo del tema, que lo quiero hacer, pero no está claro en mamíferos que los ordenamientos cromosómicos bloqueen la recombinación, ni que los ordenamientos que ha habido entre humano y chimpancé sean del tipo de los que bloquean la recombinación. Muchos ordenamientos en mamíferos son fusiones y fisiones cromosómicas que mantienen la colinearidad, más allá de si hay un centrómero o dos, se mantiene la colinearidad de los cromosomas. En cambio, en Drosophila, las inversiones cromosómicas, primero, rompen la colinearidad justamente con claridad y se sabe que hay un bloqueo de la recombinación.
está estudiado genéticamente. Es más claro el efecto. Bueno, acá tenemos un estudio reciente de genomas de varias especies de Drosophila. ¿Sí? De hecho, cada línea de color es una medida de divergencia. La divergencia puede ser el número de diferencias por kilobase, una FST, cualquier medida de diferenciación genética. ¿Sí? Y acá están ordenados los cromosomas, de modo que la medida de divergencia es una medida que varía a lo largo de los cromosomas. ¿Sí? Quiere decir que esta línea roja que oscila acá me dice cómo es la divergencia entre, en este caso un polimorfismo, la versión intraespecífica, a lo largo del cromosoma de una especie de Drosophila de interés. Lo ven en el cromosoma 2, el 4, varios cromosomas. ¿Sí? Muy bien. Tenemos polimorfismos y divergencias entre pares de especies. Estas zonas en gris, acá, son las zonas reordenadas, o sea que hay una inversión cromosómica que distingue a alguna de las especies. ¿Sí? Entonces, fíjense, el polimorfismo es una medida de variación interna de la especie que sirve como referencia, ¿no? Porque podría haber una zona que es muy polimórfica o poco polimórfica, y eso es lo que hay que tener en cuenta al comparar las especies. ¿Sí? Es una especie de control interno de la variación de un genoma cualquiera, en la medida del polimorfismo. Entonces, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, en este cromosoma 2, que en general la divergencia, por supuesto, es mayor que los polimorfismos, pero esa diferencia se acentúa en la zona reordenada del cromosoma. Estas especies de Drosophila pseudoscura y miranda, o pseudoscura y persímilis, son las comparaciones que están allí, realmente tienen una mayor divergencia entre ellas en una zona en la cual hay reordenamiento y la inversión paracéntrica de sus cromosomas. Lo vemos aquí, con mucha claridad, lo vemos aquí, también está acá al lado, no es una cosa perfecta, pero tenemos aquí comparado con esta región ya no reordenada. ¿Sí? También hay especies que divergen más a una región no reordenada, tiene derecho la evolución a caso de divergencia en cualquier región. Pero hay una tendencia a la concentración de la divergencia en las regiones reordenadas del genoma. Este es un estudio que permite ver, bueno, se sabe de estas especies varias cosas de su historia de divergencia, pero permite ver que en muchos casos, aunque no en todos, muchas regiones cromosómicas asociadas a reordenamientos efectivamente tienen más libertad de divergencia. Sea porque la divergencia es más temprana, el aislamiento genético está sellado más tempranamente y permite una divergencia mayor, sea porque en los casos en que se encuentran las especies no hay hibridación efectiva porque la recombinación está bloqueada, y eso de hecho sirve como una barrera. Aunque el resto del genoma pueda colar en alguna medida entre especies, la parte reordenada tiene bloqueada esa incorporación. Voy a empezarlo así. Una región reordenada, la única forma de hacer introgresión que tiene es que todo el cromosoma reordenado se cuele en la otra especie. Pero estamos diciendo que las especies difieren en sus genotipos, o sea, tienen diferencias fijas en sus cromosomas. Eso no ha pasado. En las regiones no ordenadas, en cambio, la recombinación permite que alelos originados de un lado pueden colar y fluir hacia la otra especie. De modo que el ordenamiento produce una historia diferencial de los genotipos. Naturalmente, que hay regiones no ordenadas con mucha divergencia. Hay muchas otras cosas más en este esquema que no vamos a mencionar. Vamos a terminar esta clase con un par de comentarios adicionales que son mucho más generales, no son tanto de mecánica de la divergencia genética, sino de pensamiento evolutivo que tiene cierto interés. Esta investigadora, Mary Jane West Everhart, planteó un trabajo especulativo que dice lo siguiente. Plantea que muchas especies en realidad tienen la capacidad de operar con distintos tipos ecológicos marcadamente distintos. Los casos más extremos, que son tan conocidos que ni siquiera pensamos mucho en ellos, son los casos en que hay castas sociales de los insectos, donde el mismo genoma, según cómo haya sido alimentado, la larva, puede tener morfologías y funciones completamente distintas. Las especies que tienen metamorfosis, bueno, cada forma metamórfica suele tener una morfología y una ecología completamente diferentes.
y es el mismo genoma. Ya no es el genoma de la misma especie, sino el mismo genoma individual. ¿De acuerdo? De hecho, en una larva y un insecto adulto tienen ecologías y adaptaciones particulares, pero muy diferentes, siendo ambas, si seguimos el mismo individuo, exactamente el mismo genoma. Lo que ella propone es que, bueno, evidentemente, si un mismo genoma tiene dos morfologías distintas, o puede producir dos morfologías distintas, alternativas o secuenciales en el tiempo, eso significa que esas diferencias son lo que llamamos plásticas. No hay diferencias genéticas, sino diferencias de plasticidad, de uso de la capacidad del genoma para producir una u otra morfología o una u otra adaptación a un modo de vida particular. Naturalmente la plasticidad tiene bases genéticas, el genoma es plástico porque tiene esa capacidad, pero las diferencias entre morfologías pueden ser puramente plásticas. Sí, no son diferencias genéticas, sino usos diferenciales de los mismos genes. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que dice Wes Everhart es que ese potencial de múltiples morfologías o múltiples ecologías plástico de una misma especie o un mismo genoma contiene el potencial de divergencia de las especies. Lo que es plástico o dentro del rango de variación normal de una especie puede ser el sustrato de una divergencia, ahora sí genética, entre especies. No es un proceso nuevo de especiación, es una forma de pensar en el problema un poquito distinto. Estos pinzones de Camerún son un caso en que hay dos morfologías con picos de tamaños y formas distintas que están adaptados a sustratos de alimentos distintos. Acá hay un gen que diferencia estas dos morfologías, un gen con dos alelos, en un caso material bastante simple. Lo que dice Wes Everhart es que posiblemente en la especie podría haber una plasticidad fenotípica hacia un u otro recurso que después viene a ser como congelado, consolidado, ya con diferencias genéticas. Lo que es una base primero plástica, la selección divergente puede consolidarlo a formar de diferencias genéticas entre las especies. Eso significa que haya selección, o sea, que uno se El proceso de consolidación genética de esas variantes tiene que ser adaptativo, efectivamente. ¿Sí? Ella usa la palabra adaptaciones alternativas. Y la palabra adaptación implica que es el agente que las causa es la selección natural. Tal como tú dijiste. Un ejemplo posible es, en los propios insectos sociales, especies de hormigas que son parásitas de otras hormigas, directamente. Recuerden que cómo funciona un hormiguero, hay un sistema de castas rígido, donde muchos individuos hacen el trabajo biológico y uno o unos pocos individuos hacen el trabajo reproductivo. ¿Sí? Bueno, ese sustrato, que tiene el interés biológico que sabemos que tiene, es un campo fértil para que, vamos a poner en términos de caricatura, si alguna de esas castas estériles